Verdaderamente que Dios es grande. Amén. Y cómo el Espíritu Santo lo pone de una manera ordenada, que brinca en la presencia de cualquiera que abra la palabra con deseos de alimentarse. Razones por las cuales alabar a Dios, pero es que Él nos hizo, después que Él nos redimió y después que Él nos ha entregado su verdad. No es estas razones suficientes para quedar postrados delante de Él. Pero estas razones que el Señor nos ha dado también nos sirven para nosotros tener el ánimo para andar en esta tierra. Sabemos que estamos en una tierra que ha sido tocada por el pecado, y a pesar de eso vemos muchas hermosuras, muchos vestigios de esta obra maravillosa de Dios en la creación. Pero también sabemos que hay un mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos, pero que está allí, y que nosotros como creyentes tenemos que luchar diariamente. Algunos le llaman tribulaciones, algunos le llaman pruebas, algunos le llaman desiertos. Y usted y yo hemos estado estudiando en estas oportunidades que el Señor nos da acerca de los desiertos. En la página web tenemos estos temas que ya empezamos. Hay varios temas que usted puede buscar en la página web o en Facebook que están basados en la Biblia. Es mejor que si usted va a la Biblia, pero ahí están de todas maneras como una guía que el Señor ha permitido que nosotros podamos colocar allí. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Recuerde la página web de la iglesia, Iglesia Bautista Lumbrera, como www.lumbrerabiblica.com, y por Facebook, Iglesia Bautista Lumbrera, igual que YouTube, para que usted también pueda sacar provecho de estas exposiciones. Tenemos acá el desierto espiritual, y ya sería la tercera parte que nosotros tocamos. ¿Qué nos lleva hacia él? Ya hemos visto en la serie que comenzamos, hemos descrito qué es un desierto, las características que tienen, que se parecen o que son análogas a una parte espiritual que nosotros tenemos. También hemos hablado que el desierto es una condición o situación en la cual todos podemos pasar. Es más, hay que esperarla. Son desiertos, situaciones donde no hay el refrescamiento, la comodidad, donde no hay la sombra de la comodidad. Y muchas veces tenemos que pasar por ella para nuestro carácter ser mejorado, o para que Dios pueda sacar lo mejor de nosotros y para quitar cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos. Pero a veces por nuestra propia negligencia, nuestra propia falta de cuidado en cuanto a las cosas del Señor, y nos encontramos por imprudencia nuestra y propia en esos desiertos. ¿Qué nos lleva a Él? Esto es parte de la serie que estamos hablando. Y podemos decir que los desiertos son retos a la supervivencia humana. Hay cursos muy complicados, y sobre todo los Marines y los militares tienen cursos de supervivencia o de sobrevivencia en condiciones inhóspitas, en desiertos. Ellos tienen entrenamiento, pero que les ayuda a posiblemente extender su estadía en zonas totalmente desérticas, pero al final, si no consiguen ayuda, igualmente van a morir. Pero retos a la supervivencia humana. Y esto nos lleva a pensar que estos son advertencias también sobre lo que se convertiría nuestra vida cuando expulsamos a Dios de nuestras vidas. Ahí es donde llega el desierto. Y hablamos que el desierto natural, geográfico, de la cual en la Tierra tenemos un 25% de este planeta que son desiertos, tenemos la soledad, tenemos sequedad, tenemos oscuridad y tenemos inseguridad. Todas estas características están implicadas en un desierto físico y también en el desierto espiritual. Hay algunas cosas importantes como en Oseas 2:14 nos da la insinuación de que Dios nos lleva al desierto muchas veces. Yo te atraeré, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón.
Ahí vemos 3 cosas en Oseas. Número 1, que Dios puede atraernos al desierto. Número 2, que Dios nos lleva al desierto. Pero número 3 es que en el desierto Dios nos habla. No hay un sitio, no hay un lugar en que su presencia no lo llene todo. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si me voy al alba, si me voy al extremo del mundo, si en el Seol hiciere mi estrado, allí estarás tú. Así que Dios muchas veces nos hace atraer hacia el desierto. Recordemos que muchas ocasiones el pueblo de Israel estuvo en desiertos y al inicio de ellos como nación, y de eso vamos a hablar, ellos estuvieron en desierto. Pero también Elías estuvo en el desierto, donde tuvo que afinar su oído y preparar su corazón para oír la voz de Dios en el apacible silbo. Pero también Juan el Bautista ya había profetizado en Isaías, cuando él podía decirse de él en profecía, voz de uno que clama en el desierto, prepara la senda a Jehová nuestro Dios. Fue en el desierto que uno iba a clamar que la senda de Dios estaba viniendo. Y luego en Mateo vemos, y en los evangelios, que esto se cumplió a través de Juan el Bautista. Pero su marco era el desierto. ¿Y qué diremos del Señor Jesucristo? Cuando Él se encontró en el desierto, era tentado por Satanás. ¿Y sabe quién le llevó allí? El Espíritu Santo. Wow, son muchas cosas. Y paradójicamente, cada vez que yo estoy hundiéndome, hurgando más en lo del desierto, paradójicamente, donde no hay nada, encuentro muchas, pero muchas cosas. Y estoy seguro que estas son cosas que Dios me prepara a mí, pero también a ti. ¿Qué es lo que nos hace Dios en el desierto hacer? Nos hace caminar. Esto lo vimos en unas presentaciones anteriores, en Deuteronomio 8 y 15. Estudiamos la palabra desierto, pero hay 3 cosas allí. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. No había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Primero es que Dios hizo caminar a la nación de Israel por el desierto, que tiene unas características espantosas, grande, lleno de serpientes, escorpiones, de sed, y no había agua. Sin embargo, y ahí lo puse yo en verde, dentro de aquel desierto de condiciones terribles, la gracia de Dios siempre se manifiesta. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Así que si tú estás pasando por un desierto, ten la plena seguridad, de cualquiera que sea la razón, que Dios estará allí. Su presencia irá contigo. Y mientras más rápido nos demos cuenta de esta situación y aprendamos la lección que Dios nos quiere dar al estar en el desierto, más rápido saldremos de allí. Pero entonces Dios nos hace caminar, tome nota, nos hace caminar. Pero también Dios nos habla. En Números capítulo 1, versículo 1 al 2, dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés. ¿Dónde? En el desierto de Sinaí. En el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por cabeza. Y una de las cosas que encontré hurgando en el desierto es que nosotros sabemos de este libro de Números, ¿cierto? Cosa que quiero hacer notar allí es que Dios habló en el desierto y Dios mandó a tomar censo. El libro de Números, usted sabrá que es el cuarto número o el cuarto libro del Pentateuco. El cuarto de los 5 libros de Moisés, los primeros de la Biblia. Pero también usted sabrá que se llama Números
¿Por qué se llama Números? Por lo que acabamos de leer. Porque comienza con un censo del pueblo de Israel. Toma nota, empieza a contar. Y ahí está, por las familias, por las cabezas de los hombres, por los que entesan el arco, por los que son capaces. Tomar número. Por eso el libro de Números se llama Números. Pero tal vez lo que usted no sabía es que en hebreo el nombre para ese libro es Bamidbar, que significa literalmente en el desierto. En el desierto. Así es en hebreo. Pero otra cosa muy interesante que tal vez usted no sabe, ni yo sabía tampoco, es que la raíz de la palabra hebrea para desierto es midbar, que significa hablar. Entonces cuando tú te pones a untar estas cosas, y esto yo no sé hebreo, esos son gente que conoce, que sabe el idioma original. ¿Cuál es el tema del libro de Números? Los diálogos, la conversación, lo que Dios habla constantemente a la nación, a su pueblo, para dirigirle en el desierto por 40 años que ellos anduvieron deambulando por el desierto. Así que la misma palabra hebrea es en un desierto que nos habla. Y esto nos da fuerza a lo que estamos diciendo. Es en el desierto donde Dios nos habla. Es en el desierto donde Dios nos muestra su gracia. Es en el desierto donde nosotros aprendemos tantas cosas. Por los años 50, hubo una pareja de misioneros que estuvo en parte de Corea, en China. Y ellos tuvieron que devolverse a los Estados Unidos por cuestiones de salud y por muchas complicaciones familiares, de los hijos, de la salud propia, de ataques del enemigo, de problemas financieros. Y ellos realmente se llegaron a preguntar: Señor, ¿te estamos sirviendo a ti? ¿Por qué estamos en este desierto? Y estaban desanimados. Pero dice la señora, la esposa del misionero, que ellos se quedaban maravillados como Dios comenzaba en medio del desierto a hablarles y darles palabra por medio de hermanos, por medio de tratados, de libros, por medio de la escritura. Dios le hablaba por medio de la oración en medio de su desierto. Y una vez ellos estaban caminando por la playa, agarrados de las manos, llorando ambos, porque no entendían cómo era que podían tener tanta complicación y estar en un desierto tan profundo cuando estaban sirviendo a Dios. Y no sé cómo, pero allí en la playa le llegó un tratado que le hablaba el versículo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ellos dicen que eso fue como que un toque divino. Y sabe que Dios les dio a ellos tanta gracia en medio de tanta aflicción, que muchos aquí los conocen, pero es la señora Kaufman, que fue la autora, junto con su esposo, del libro Manantiales en el Desierto. Ustedes lo conocen, ¿verdad? En las congregaciones nosotros venimos, no había una librería evangélica donde no hubiese ese libro. Devocionario. Un devocionario de 365 días donde cada día hablaba de situaciones del desierto. Cómo les utilizó Dios a ellos para que en medio de su desierto ellos pudieran ser manantiales refrescantes a otros por medio de su experiencia y de la palabra de Dios. Pero vemos el ejemplo de la nación de Israel. Quiero concentrarme en Jeremías capítulo 2, donde Jeremías habla de parte de Jehová y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Dios hace memoria y dice que Israel en el principio, en su primer amor,
era como una novia desposada que buscaba a su esposo, buscaba con amor, estaba enamorada, inclusive andaba en pos de él, inclusive en el desierto, para encontrar y aprender más de su amado. Eso lo dice Dios acerca de Israel. Y dice más: santo era Israel a Jehová, versículo 3, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Es decir, que Dios era su protector cuando ellos estaban en plena comunión y amor con su Dios. No importaba si estaban en la ciudad o en el desierto, pero los que venían contra Israel, les venía mal a ellos, Dios les defendía. Pero mire lo que dice más adelante. Dios les reclama a ellos. Su condición espiritual ahora era tal que no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó allí hombre? Dios le hace notar a ellos que ni siquiera se hacían la pregunta de cómo Dios los había conducido por el desierto. Habían olvidado su primer amor. Y no es verdad, hermanos, que basado en Apocalipsis, aquellos que han olvidado el primer amor, hubo iglesias al principio del siglo y están representadas en nosotros también, que a veces olvidamos el primer amor. Y hemos visto de donde Dios nos ha sacado de tantas tribulaciones y olvidamos que Dios nos ha sacado del desierto. ¿Cuántas veces Dios no nos ha sacado del desierto? Y nos olvidamos y nunca preguntamos: Señor, ¿dónde estás tú que me hiciste esto y esto y el otro? No, sino que cuando vienen los problemas, las situaciones, nos olvidamos de Dios. Es más, unos tienen el atrevimiento de culpar a Dios por lo que le está pasando. Versículo 12, era tal la situación de la nación de Israel en ese tiempo de Jeremías, que Dios decía: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea que el asunto es serio. Dejar al Señor, dejarle por otros dioses, por la idolatría, inclinar el corazón a otras cosas y dejar al Santo de Israel, es una cosa seria delante de Dios. Y el versículo 13, Dios tiene dos grandes acusaciones contra Israel. Y cuidado si no contra nosotros. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. Qué terrible es alejarse del Señor. Es como cuando tú pruebas agua fresca y abundante y después te dicen: mira, si quieres quitarte la sed, toma esta Coca-Cola dulce, mira, y fría. Y uno, caramba, ¿verdad? Coca-Cola. Pero eso no te va a quitar la sed. Eso te va a dar más sed y además te va a complicar, te va a dar diabetes, cuánta cosa hay. El agua es lo que quita la sed. Punto. O cuando hemos probado de las riquezas de las cisternas de Dios, hemos sido satisfechos con el agua de vida de la palabra de Dios y queremos decir: ya el mundo para mí no vale, todo lo tengo en Cristo. Y nos hallamos en un momento dado en el mundo, o nos hallamos en un momento dado prefiriendo cosas del mundo y desechando las cosas de Dios. Eso es terrible. El primer mal es que me dejaron a mí fuente de agua viva. Y el segundo mal es que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mire qué necedad tan grande nuestra como seres humanos. Dejar la fuente de la verdad, algo que tú sabes, que has comprobado que es la bendición del poderoso, para hacer tu propio camino. Y de repente te hallas: no, yo tengo mi propia filosofía, mi propia forma de hacer las cosas. Yo no necesito tanto ir a la iglesia. Yo no necesito tanto estar leyendo tanta la Biblia, ni estar orando tanto. No. Estás cavando cisternas para ti misma. Estás haciendo una cisterna que es rota. Y estás dejando al Señor, aquel que dijo: yo soy
la fuente de agua viva. Cualquiera que bebiere del agua, cualquiera que bebiere de esta agua, cualquiera que bebe del agua del mundo, volverá a tener sed. Pero recuerda las palabras del Señor a la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente que salte para vida eterna. Es decir, una fuente continua de satisfacción y de vida eterna. Y lo vemos tan precioso, pero a veces caemos de rodillas diciendo, Señor, perdóname. Y ojalá que este mensaje a nosotros nos caiga y nos pueda abrir el corazón y decir, Señor, perdóname. He dejado a ti como una fuente poderosa y he estado cavando mi propia cisterna, que es rota, que la lleno ahorita y mañana ya no hay nada. Esto le ocurría a Israel, pero te ocurre a ti y me ocurre a mí. ¿Cierto? 2 males ha hecho mi pueblo. Ahora mire la advertencia en el versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto tiene consecuencias, mis hermanos. Y usted no dirá, bueno, eso se lo habla a Israel, era la dispensación de la ley, allá con ellos. Esto es perfectamente aplicable a nuestra condición y situación hoy en día. Aunque no va a venir condenación, porque ninguna condenación ahora pues hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay bendición por estar continuamente alimentándose de la fuente eterna de la salvación. Pero hay, en la negligencia, hay falta de bendición y cuidado, hay castigo y disciplina. Tu maldad te castigará. Y no es verdad que hemos visto, y tal vez muchos hemos sido testigos o personales de cómo Dios ha tenido que apretar las tuercas de nosotros para nosotros darnos cuenta, Señor, te he dejado. Me he estado alimentando de una fuente que no eres tú. Y esta fuente, mira, por debajo está rota. Y estamos dejando al santo, estamos dejando que aquel que murió en la cruz y que llevó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que nos dice, me estás dejando a mí, que lo he hecho todo por ti. Ese poeta que escribió, por ti mi vida di, que has dado tú por mí. Reproches y aflicción sufrí. ¿Y tú qué has dado tú por mí? Ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esta es una de las razones por las cuales entramos en desiertos. Es como que cuando Faraón, por medio de Moisés y Aarón, era advertido y conminado y obligado y pedido de que dejara ir a la nación de Israel al desierto, dice que él endurecía su corazón. No lo voy a dejar ir, no lo voy a dejar, hasta que Dios endureció el corazón de Faraón. Es decir, ¿a ti te gusta estar endurecido? Bueno, ahora te voy a endurecer yo a ti. Y la enseñanza aquí es, si nos gusta estar en el desierto, si estamos probando nuestras propias cisternas rotas, bueno, Señor, no, bueno, vete para el desierto. Eso en criollo es como que para que sepa lo que es bueno, algo así. Sí. Ahora, ya entrando en un plano un poco más congregacional, tenemos cosas que conllevan a los desiertos. Un liderazgo negligente. Y eso lo vemos en Jeremías. El Señor acusa a los pastores. Por supuesto que no es el concepto completico de lo que tenemos pastores o ancianos hoy en día, pero era bien parecido. No eran pastores de ovejas, eran guías espirituales. Así que tiene su analogía con lo que hoy ocurre. Dice así el versículo 10. Dios acusando, dice, muchos pastores han destruido mi viña
hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Wow, esto es fuerte, hermanos. Eso Dios habla de la nación de Israel, pero hoy en día son su heredad preciosa, que no es Israel. Israel en la Escritura no es la iglesia. La iglesia estaba revelada en el Nuevo Testamento, estaba escondida en el Antiguo Testamento, es un misterio, y es la esposa de Cristo, no es la esposa adúltera que tenía Jehová en el Antiguo Testamento, que es Israel. Sin embargo, aplica perfectamente. Muchos pastores han destruido mi viña. Hubo pastores que destruyeron la viña del Señor, la heredad del Señor, y la convirtieron en desierto y soledad. Eso es por culpa de los pastores. Pero vea el versículo 11. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra. ¿Por qué? Porque no hubo hombre que reflexionase. De entre los que eran pastoreados, no hubo alguien que se parara y ven acá, esto está malo. Ustedes han dejado a Dios. ¿Dónde está la guía santa, la palabra de Dios? ¿Dónde está esto? Estamos fuera del camino que Dios nos ha dicho. Entonces hay tres cosas. Muchos pastores convirtieron en desierto. Culpa de los pastores, responsabilidad, negligencia. Después hubo un asolamiento a toda la tierra. Los líderes de las iglesias, los ancianos de las iglesias, los pastores, que es lo mismo, somos responsables del rebaño. Y es una responsabilidad muy grande que tal vez usted podrá imaginarse cuando lee la palabra de Dios. No es cualquier cosa. Fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. Por eso yo les pido, reflexionen. Los que estamos en esta iglesia, estamos porque creemos que está el nombre del Señor aquí. Y porque hay palabra de Dios que los hermanos hacen, practican, siguen. El Señor Jesucristo se refirió a estos guías y les dijo: son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Segunda de Pedro nos habla de estos líderes de ese entonces, decía, son palabras, gente que hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y hay muchos otros versículos, el tiempo no nos da, pero podemos pasearnos por la historia contemporánea. ¿Cómo están las iglesias hoy en día? Llenas de vanidad, muchas llenas de gente, ¿cómo no? Ojalá que todas sean de verdad gente comprometida, que busca al Señor, que crece. Pero lamentamos decir que solamente el 3% de las iglesias en Estados Unidos son mega iglesias. Y no tenemos nada con las mega iglesias, pero con tal de que ellos sigan la palabra de Dios. ¿Cuántos no son que se paran, pastores entre comillas, y llaman la atención de que tú puedes ser rico, puedes ser... puedes tener tus bienes, lo que has querido siempre en la tierra, pero que comprometes la santidad? Son personas que quieren o que dicen lo que las personas quieren oír. Usted los conoce, yo no tengo necesidad de decirlo. Y si yo algún día acá, el Señor nos guarde, empiezo a predicar un evangelio diferente del que está acá, usted ya me llama la atención. Y si yo no echo para adelante, usted váyase de aquí. Pero el Señor nos guarde, hermanos. La guía nuestra es la palabra de Dios. Hay algunos casos, muchos casos de iglesias que han quedado en desierto. ¿Por qué? Por culpa de pleitos entre pastores, entre ancianos, por pecados, por situaciones de los líderes. Aquí hay algunas fotos de algunas iglesias que están en desierto hoy en día. Y no es tanto el local, la estructura, pero la iglesia que allí se congregaba ya no está más. Algunas de esas fueron porque eran unos sembraríos o había minas y ya las minas se acabaron y el pueblo se disolvió. Esa es otra cosa. Pero hay otras como la que esté abajo en Atlanta, Georgia, donde la iglesia tiene un candado
porque el banco se las quitó por no buena administración. Y esto entra dentro de todo, hermanos. Aunque para mí realmente el local no es de gran importancia, puede ser una casa, una mata de mango, cuando quiera. Pero si el Señor nos da un lugar, hay que ser responsable por ese lugar. Hay que ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Y cuando usted piensa en las ofrendas que usted da, que nosotros damos, eso es para los misioneros y también para pagar este local. Y para estar bien con las autoridades, para estar en paz con todos los hombres, para en lo posible no debáis a nadie nada. Pero esto viene de gracias al Señor que aquí estamos un grupo. No es el pastor, aunque hay uno que a veces da más la cara que otro, pero aquí hay un grupo de líderes, de hombres que han sido puestos por Dios con sus esposas para ayudar en la conducción de esta iglesia, aunque pequeña, pero es una iglesia que Dios compró con la sangre preciosa de su Hijo. ¿Qué es lo que debe hacer un líder para evitar esto? Bueno, dice en Romanos 12, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que los líderes tengan cordura, pero también tienen que tener diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Un flojo no puede estar como líder en las cosas del Señor. Si fueres flojo en el día de trabajo, y vamos a poner entre paréntesis, en la iglesia, como dice Proverbios, tu fuerza será reducida, no serás bendecido. No perezosos, sino fervientes en espíritu y sirviendo a la comunidad y a la iglesia y a la convención bautista, ¿verdad? Sirviendo al Señor. Entonces, diligencia. Y otra característica que usted debe identificar en sus líderes es que debe tener fidelidad a la palabra. No inventando cosas, no filosofías huecas. El apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado y su ministerio delante de los corintios. Y él decía, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esta expresión medran es trafican con la palabra de Dios, la tuercen, la ponen a su antojo, sacan textos fuera de su contexto para formar pretextos. El apóstol dice, no, nosotros no somos de esto. La palabra tal como está, cáigale a quien le caiga y duélale a quien le duela. Pero es la palabra de Dios y no podemos echar para atrás eso. Y hay tres cosas bien importantes que el apóstol habla acerca de la fidelidad a la palabra de Dios. Que sea con sinceridad, que sea de parte de Dios y delante de Dios. ¿Qué cosa? Hablar de Cristo. Este pastor Sugel Michelén tiene un libro que lo recomendamos. Se llama De parte de Dios y delante de Dios, basado en este versículo. De los que tenemos responsabilidad de poner la palabra en público y de los que tienen la responsabilidad, que es de todos, de exponer la Biblia, la palabra de Dios, a cualquiera. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como miembros para evitar que una congregación caiga en un desierto? El miembro debe, en cambio, escudriñar las Escrituras. Tomemos el ejemplo de Hechos 17. Yo veo que muchos toman nota acá y eso a uno le llama la atención y hasta cierto punto agrada, porque estás tomando nota y yo siempre pienso, pueden después venir y decir, mira, tú dijiste esto aquí, pero me gustaría que lo hicieran, porque puede ser que tal vez no esté yo siendo fiel a lo que dice la palabra de Dios, pero mire lo que dice en Hechos 17 y 21. Los creyentes de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¡Wow!
Esa era gente que estaba ahí pendiente. Eran más nobles, dice la versión Reina Valera. Eran más amplios de mente. Pero no era porque dejaban pasar las cosas, sino porque escudriñaban las Escrituras. Y tenían entusiasmo, hermanos. Y eso, yo doy gracias al Señor por los que tenemos entusiasmo. Y pido por los que no lo tienen o no lo demuestran. Pero debemos tener entusiasmo para escuchar la palabra de Dios. Debemos tener entusiasmo de que Dios nos está dando un mensaje que es para nosotros. Ellos lo tenían. Y el entusiasmo no les sirvió, no les fue impedimento para ellos escudriñar a ver si era así lo que estaban hablando. Para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Así que dato bien importante, hermanos, escudriñar lo que se está diciendo. De todas maneras, usted tiene acceso a esto que se ponen más o menos como una semana después. Se ponen los videos, usted puede reverlo y tomar nota. Y por favor, háganmelo saber, o a cualquiera que estemos aquí predicando. Usted tuvo una imprecisión en esto, o no es correcto, o ¿por qué esto? Y bueno, uno correrá o pataleará, pero tiene que decir lo que está o admitir que uno se equivoca. Somos hombres falibles, pero hermanos, estemos siempre pendientes y vigilantes de la palabra de Dios. Otra cosa que deben hacer o que debemos hacer como miembros de la iglesia para evitar que la congregación entre en un desierto, vigilar a nuestros líderes si es verdad, pero entonces obedecerles. Si lo que dicen es verdad y están guiados por la palabra de Dios, entonces dice Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y esto lo dice porque había muchos líderes que tenían la autoridad del liderazgo, pero la gente no consideraba, a mí nadie me manda, ni mi papá me mandó, me va a mandar el pastor o el anciano o el líder. No, señor, yo voy allá y me siento y es mucho para él. Eso no es así, hermano. Eso no es así. La Biblia dice que tenemos que someternos a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y el líder o el pastor o los pastores no están para dar látigo y decir, aquí se hace lo que yo digo. No, ven acá, eso lo dice la palabra de Dios. Y tener en cuenta que ellos velan por nuestras almas. Que hay momentos y usted no sabe en qué momento, pero están orando por usted, están llevando la carga de usted, están pendientes de usted. Y muchos ni se dan cuenta. Pero tal vez ellos son parte, junto con otros hermanos y hermanas, del medio por el cual podemos decir como el salmista, que Él me ha librado del hoyo. A veces sin saber. Una vez escuchamos de un anciano que sintió una carga muy fuerte por un señor, un hermano, y eso fue como a las 2 de la mañana, se paró a orar por él. Señor, me has puesto este hermano en mi corazón. A veces Daniel y yo hablamos a las 5 de la mañana, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero eso es bueno, esas conversaciones son buenas. Pero este hermano ora por este hermano fulanito y se acostó. Señor, guárdale, Señor, líbrale todo peligro. Y la cosa se sabe porque después Dios lo permite. Es que aquel hermano estaba llevando un camión lleno de plátano y eso a esa hora, 2:30 de la mañana, en una gas station, una bomba, se paró y vinieron unos tipos a atracarlo. Y lo golpearon y lo amenazaron con el revólver. Le quitaron parte de la carga. Bueno, no la carga, le quitaron toda la carga y le quitaron el camión. Después apareció. Pero a esa hora, él estuvo apuntado por un revólver y había sido golpeado. Ahora, yo no sé, pero aquel hermano se paró a esa hora, Dios le inquietó. Un anciano, un pastor de una iglesia, orando por ese hermano específicamente. Y Dios le libró. Pero no solamente eso, hermanos, son otras cargas, otras situaciones. Así que obedeced a vuestros pastores y están sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y otra cosa a la cual nosotros debemos hacer, y yo lo agradezco porque sé que esto lo hacen muchos hermanos, si no todos, es que oren por sus pastores. La carga no es fácil.
pero es un honor y es una honra, pero necesitamos oración. Todos los que tienen algún tipo de responsabilidad delante del Señor necesitan oración. Necesitamos oración unos por los otros. Segunda de Tesalonicenses 3 nos dice, por lo demás, hermanos, esto lo dice Pablo, orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Es decir, que su oración nos ayudará a todos los que tenemos esta tremenda y difícil responsabilidad de presentar la palabra, de que corra y sea glorificada la palabra de Dios. Pero dos, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y hermanos, el que tiene una responsabilidad delante del Señor, al que tiene más se le pedirá. Es cuando el enemigo busca más tumbar a aquel que está de manera figurativa, abriendo más las puertas de la palabra para que muchos sean alimentados. Y Dios busca guardarles, y Dios busca oír oraciones que protejan a esos hombres y mujeres de Dios que están constantemente expuestos a el enemigo, porque el enemigo no está contento. No es de todos la fe. Como aquel cuento que se dice jocosamente de que el enemigo estaba discutiendo un gran hombre de Dios por el enemigo, y estaba molesto por aquel muchacho que él se había llevado, que lo había tumbado. Y él decía, ¿por qué si hay tantos en la iglesia, por qué vienes a tocar a este? Y es porque este es el que más peligro estaba haciendo contra los demonios. Este era el que más estaba luchando. Pero el otro hermano, es que hermano lo que hace es dormirse en el culto. No, yo no me meto con él. Ese no es ningún tipo de peligro para mí. Y es jocoso la cosa, pero si nosotros nunca tenemos ningún desierto, ninguna tribulación, bueno, Señor, ¿dónde estoy parado? Si estoy todo el tiempo viva, mi vida tranquila, sin ninguna situación, problema, estoy tranquilo, siempre estoy bien. Y gloria a Dios por eso, hermano. Pero el enemigo siempre busca atacar al que es un estorbo para la obra del enemigo en contra de la obra de Dios. Así que escudriñe, hermano, las escrituras para ver si lo que decimos es de parte de Dios. Obedezca, si esto es así, a sus pastores, sométase a ellos, porque ellos están delante de Dios dando cuenta a Dios por ustedes. Y tercero, ore por cada uno de sus pastores y de sus líderes, para que ellos puedan exponer la palabra de Dios con claridad, con sencillez, y que corra y sea glorificada, y que sean guardados en sus vidas privadas y en sus vidas públicas, porque no es de todos la fe. Y el segundo punto, por las cuales un desierto puede venir o podemos ser llevados a un desierto, es que tenemos una vida sin fruto. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando hablamos de que hay un pámpano que no lleva fruto y que va a ser quitado, no está hablando allí de la salvación. Porque la salvación es eterna y la salvación es un regalo, un don de Dios, y la salvación no se pierde porque es una posesión eterna. Pero parte de Juan 15 está hablando del servicio y del dar frutos. Pero esta palabra quitar es basado en lo que dice 1 Corintios 11, es que cuando una persona del Señor no da fruto, pudiese tener, y esto es lo que piensan algunos estudiosos de la Biblia, la disciplina de ser quitado, removido de este mundo. 1 Corintios dice, porque muchos están debilitados y enfermos entre vosotros y otros duermen. Pero el que da fruto, aunque sea poquito, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahí estamos, hermanos. Que el Señor nos ayude, porque la forma de limpiarnos no es una forma muchas veces agradable. Dios nos limpia
Hay un cantante que no recuerdo el nombre, cristiana, que dice: al taller del maestro voy. Alex Campo. Y él nos trabaja allí y pasamos por desiertos. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de nosotros. Y estoy seguro, porque esa es la obra de Dios, que luego de esto vamos a tener una vida mucho más fructífera. Así que Él nos limpiará para llevar más fruto. Hechos 14 y 22, el apóstol junto con otros decía que iban confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es estrictamente una norma que se tiene que cumplir. Hay personas que creen en el Señor y pasan de la cena de esta vida. El mismo ladrón en la cruz, no el ladrón bueno, el ladrón malo, los dos eran malos. El que confesó a Cristo voló a la eternidad con Cristo. Él no tuvo tiempo de dar fruto ni de nada por lo demás. Sola fe en Cristo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Sí, es verdad, los creyentes en Cristo tenemos tribulaciones, es parte de la vida. El Salmo 63, David dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Obviamente estaba en un desierto, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Para qué? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Note usted que el producto de haber pasado por un desierto hacía que él fuese más fructífero. Él estaba de madrugada, su alma tenía sed, su carne le anhelaba, estaba en tierra seca y árida donde no había agua. ¿Cuál es el resultado de esto? Versículo 2. Ver tu gloria y tu poder. Mis labios te alabarán, te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Estúdielo con más detenimiento. El Salmo 63 es la experiencia de un desierto y el resultado de la misma. Ya esto lo habíamos dicho, es una advertencia. Maldito el hombre que confía en el hombre. Será como una retama en el desierto. Si te pones a confiar en ti mismo, en llenar tus propias vasijas, cisternas que están rotas, vas a terminar con la maldición de no tener, por así decirlo, el contraste, la bendición de Dios en tu vida. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Recuerda, esto no me va a pasar a mí. Eclesiastés dice que todo acontece de la misma manera. Un mismo suceso al justo, al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, al bueno como al que peca, al que jura como al que teme. Todo ocurre a una misma persona. Así que, hermanos, estos versículos, pocos versículos tal vez, para hacernos reflexionar acerca de los desiertos. ¿Estás pasando por alguno? Esta canción que hemos cantado muchas veces aquí nos dice: podemos estar cansados del camino. Y ojalá que al estar cansados por el camino estemos sedientos del Señor. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y que nuestra oración pueda ser: luché como soldados, a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi alma dura he desgastado. Vengo a ti. Sumérgeme, oh Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias porque si bien pasamos por desiertos en nuestras vidas, desiertos que algunos pueden decir qué terrible, nadie ha pasado por esto, Señor, nada de esto se compara al desierto terrible que nuestro amado Salvador tuvo que pasar por nosotros. En la cruz del Calvario, cuando Él podía exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había soledad en ese desierto de la cruz.
¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Nadie le oía en ese desierto. Clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Era un desierto que tuvo un tiempo donde él no oía la respuesta del que único que le podía ayudar. Pero él podía decir: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, confiaron en ti, fueron librados. Creyeron en ti y no fueron avergonzados. Gracias, Señor, porque Él sufrió por nosotros el desierto más terrible para que nosotros podamos estar a la sombra del amado. Gracias por su sangre derramada, por su muerte en la cruz y por su resurrección poderosa. Y gracias porque con ese poder de su resurrección, Él nos guarda, Señor. Creemos que hay muchos que estamos pasando por desiertos, Señor. Algunos desiertos pequeños, cortos, otros largos y profundos. Pero en todos hemos visto en tu palabra que tu gracia hasta allí llega. Tu gracia puede suplirnos en los momentos más profundos de nuestras vidas. Señor, no permitas que caigamos en el desierto por negligencia o descuido. Ayúdanos a estar constantemente pendientes de tu palabra, alimentándonos de ti y gozándonos en tu presencia. Gracias por este manantial que tú has preparado en este lugar de Lantana Road, donde los hermanos nos congregamos para recibir la bendición tuya. Es un oasis en medio del desierto. Permite, Señor, que lo podamos aprovechar. Señor, te pedimos por todos aquellos que no han podido venir, que tú les hagas sentir en el corazón la necesidad de congregarse y de poder venir a refrescarse en tus aguas. Señor, y si hay alguna persona que no tiene a Cristo como su Salvador, que por este mensaje de tu palabra, los versículos leídos, pueda reconocer su condición de pecador o pecadora y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Que hoy sea el tiempo aceptable, el día de salvación. Señor, a ti sea la gloria. Gracias por permitirnos este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por los ricos manantiales que encontramos en medio de este desierto. Para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén.